para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 19, del versículo 17 al 30. Estaremos meditando unos minutos, recordando la muerte de Jesús, nuestro sustituto. En este capítulo 19 se encuentran varias de las últimas 7 palabras que Jesús expresó desde la cruz. Vamos a orar. Mantenga su Biblia abierta. Vamos a leer solamente el versículo 30 del capítulo 19 de Juan. Juan 19, versículo 30. Pero luego vamos a regresar para ver toda esa porción de las Escrituras. La pasión de Cristo, parte número 2. Vamos a ver su muerte. La vez pasada vimos su agonía en Getsemaní, orando. Hoy vamos a ver en la cruz cómo Jesús sufrió, y esto debe de motivarnos a nosotros a proclamarlo, porque esta es la esperanza de la humanidad, Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de poder acercarnos a este lugar para honrarte. De eso se trata, Dios, estas reuniones, se trata de venir a darte honra, alabanzas. Muchas gracias, Señor, por el templo. Gracias por la iglesia local, que es un medio de gracia que tú has dado para fortalecernos, para motivarnos, Señor, para alimentarnos, para animarnos en tu palabra. Ayúdanos, danos la humildad para recibirla. Dame esa gracia, Señor, para exponerla. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así dice Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Puede sentarse, amados hermanos y hermanas. ¿Qué significa la pasión de Cristo? Decía la vez pasada que la pasión de Cristo se refiere a la agonía y al sufrimiento que Jesús de Nazaret padeció desde su oración en el huerto del Getsemaní hasta su muerte en la cruz. Todo ese tiempo se le conoce como la pasión de Jesús. Y la palabra pasión proviene del término latino passio, el cual a su vez se deriva de la palabra pati, que quiere decir aguantar, sufrir o padecer. La pasión de Cristo, hermanas y hermanos, también es una expresión de ese sacrificio que Jesús hizo a favor de cada uno de nosotros. Su entrega, su muerte en esa cruz, una muerte terrible. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8, Pablo le recuerda a Timoteo de no avergonzarse de Cristo por nada. Dice 2 de Timoteo 1, 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Un llamado, un recordatorio, no solamente para Timoteo en aquella época, sino hoy para todos nosotros a no avergonzarnos de Cristo. Este día, la mayoría de nosotros, de una forma o de otra, nos encontramos con este recordatorio. En la radio hay locutores que hacen la narrativa, usando su talento, su voz, y cuentan acerca de lo que fue el sacrificio de Jesús. Vemos dramas que ciertas
iglesias se preparan y tratan la manera de apegarse a las Escrituras. La tradición hace el Vía Cruz. Estaba por ahí, por Lynn hoy, y estaba por la zona donde estaban celebrando y me quedé ahí viendo cómo estaban haciendo el drama. Pero hay una parte que me llamó la atención mientras el narrador comenzó a decir de este Vía Cruz. Él decía que el Vía Cruz para la tradición significa un recordatorio que en la vida tenemos que sufrir. El sufrimiento de Jesús, entonces él lo estaba aplicando como un recordatorio solamente porque en la vida tenemos y no debemos de sentir compasión por nosotros mismos porque no queremos sufrir. Yo me quedé pensando, bueno, si vamos a la Biblia, pues no es eso lo que significa la muerte de Cristo. Un recordatorio para motivarme a sufrir, yo creo que eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña, hermanas y hermanos, es un rescate, un pago establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice que fue sacrificado, ya preparado. Ese es el Cordero de Dios, establecido por Dios, orquestado por nuestro Dios, revelado en las Escrituras desde Génesis al Apocalipsis. Entonces la muerte de Cristo no es simplemente para enseñarnos a nosotros que tenemos que sufrir en el mundo y no podemos escapar al sufrimiento y motivarnos a sufrir. No, el sacrificio de Jesús nos enseña que se pagó un alto precio y que Dios está airado con el impío y que el pecador está bajo la ira de Dios. Aquí el problema más serio es Dios contra el pecador. Y la gloria de Dios está en riesgo y por eso Dios tiene que moverse en amor por medio de su Hijo amado para revelar su amor eterno. En la cruz es donde miramos ese amor maravilloso, su justicia, su gracia. Todos los atributos de nuestro Dios se unen ahí: su ira, su justicia, su misericordia, su amor, su bondad. En la cruz se abrazan, se besa la misericordia y la justicia. Miremos lo que nos dice la Biblia en Juan capítulo 19, versículo 17. Vamos a hacer este recorrido recordando hoy este sacrificio que cuando miramos la película La Pasión de Cristo, yo recuerdo que recién salí de esa película, fui 2 veces al cine. Y cada vez pues la tenemos en la casa, la tenemos en el camión, la andamos porque la pasamos en la calle. Hoy este día pues nos dedicamos a predicar, pero siempre la ponemos en la calle, en Maverick. Y siempre saca lágrimas. Que Mel Gibson se apegó a Isaías 53. Varón experimentado en quebranto, varón de dolores, el siervo sufriente. Y es bien sangrienta. Los judíos protestaron cuando salió esa película y dijeron que se sentían discriminados, que Mel Gibson estaba como insinuando que ellos pues son crueles, los judíos. Es lo que la Biblia relata acerca del castigo que le aplicaron a Jesús, la humillación, la vergüenza. Eso la Biblia lo dice. Miremos Juan capítulo 19, versículo 17, dice: y él, cargando su cruz, salió a un lugar llamado La Calavera, y en hebreo Gólgota. Esto es impresionante. Dice que, usted sabe que después de que lo azotaron, lo flagelaron, le quitaron la ropa, lo llevan por la vía dolorosa, humillándolo. El oprobio, dice Hebreos 12:2, sufrió por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio,
vergüenza, humillación extremo, al extremo. Esto es impresionante, dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Ese lugar, las rocas que hay ahí, pues se ven como una calavera, por eso se le llama así. Luego dice el 18, versículo 18 de Juan 19, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Lo llevaron. Ya Jesús lo había dicho, lo había advertido que iba a ser entregado en manos de pecadores para que lo condenaran y posteriormente lo crucificaran. Ya Jesús ya lo había venido anunciando. Él dijo en una ocasión, mi vida, dijo, nadie me la quita, yo tengo el poder para ponerla y volverla a tomar. Entonces voluntariamente Jesús entregó su vida para el rescate, para darnos vida eterna a nosotros, vida espiritual. Él tuvo que dar su vida. Versículo 19 del capítulo 19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Eran los tres idiomas populares, predominantes de la época. En esos idiomas pusieron el rótulo que Pilato mandó a escribir. Los judíos no estaban muy de acuerdo. Le dijeron, ¿por qué pusiste eso? ¿Por qué le llamas rey de nosotros? Él no es rey de nosotros. Versículo 21 dice, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. ¿Ve esta, hermana, esta postura? La incredulidad de los sacerdotes. Es como que un pastor fuera a decir, ¿por qué le vas a llamar rey? Él fue el que dijo. Esos sacerdotes estaban encargados de los rituales, de las cosas del templo. Ellos estaban supuestamente esperando al Mesías, representando al Mesías, haciendo el papel del sumo sacerdote. Pero usted ve el odio, la religión como lo lleva al hombre a querer la gloria de Cristo. Por eso es que Jesús es aborrecido por las religiones falsas, porque no deja espacio para que el hombre reciba algún beneficio, gloria, alabanza. No deja espacio, hace polvo. Aquí no se le puede dar gloria a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Carmen, o a cualquier otra virgen o a cualquier otro santo, ni tan siquiera ningún hombre de la Biblia, ni Moisés, ni Elías, ni David, ni Pablo, ni Pedro. Aquí nada. Aquí es solamente Jesús el grande. Entonces esa es la parte que no gusta al ser humano. Entonces el ser humano quiere protagonismo. Y por esa razón los sacerdotes se sintieron amenazados como un cero a la izquierda insignificante cuando apareció Jesús, por la sabiduría, su pureza, su santidad. Solo la santidad de Jesús confronta a toda la humanidad, nos confronta a nosotros. Por esa razón es que hay muchos predicadores que tienden a no hablar mucho de Jesús porque son confrontados. Cada vez que predicamos de Cristo, somos exhortados a caminar como Él caminó, en obediencia, en sumisión, en sacrificio, soportando cualquier situación para la gloria de Dios, viviendo despojado de las cosas terrenales y enfocado en las cosas celestiales. Cuando caminamos brazo a brazo con Jesús, somos exhortados a morir
a olvidarnos de las cosas terrenales y motivarnos con las cosas celestiales. Y por esa razón es que muchas veces los predicadores mejor se van por la filosofía, la psicología, la motivación y dejan a un lado a Jesús. Porque pues nosotros al estar leyendo somos examinados y nos damos cuenta que estamos faltos a la medida de Cristo. Pero los que queremos honrar a Cristo, pues reconocemos y qué bueno decir, bueno, sí, estoy falto, todavía no puedo llegar a esa estatura, pero anhelo ser como Jesús y le pido al Señor que me ayude y no voy a renunciar a hablar de Cristo solo porque al hablar de Él soy confrontado, gloria a Dios, porque necesito ser confrontado. En primer lugar, necesito tener un modelo a seguir en obediencia, en santidad, en obras, cómo Jesús amó, cómo Jesús perdonó, cómo Jesús sirvió y cómo Jesús soportó las calumnias, toda la oposición. Esa es una motivación para nosotros. Pero necesitamos conocerle. Al conocerle le amamos y no hay por qué avergonzarnos. ¿Cómo vamos a dejar de hablar de Jesús? Si Él es la medicina, Él es la esperanza para la humanidad, Él es el todo, en Él nos sostenemos nosotros. Si nos falta Jesús, pues la iglesia está muerta. Dijo Charles Spurgeon, un predicador, dijo que no habla de Jesús en su predicación. Es como Judas, que pues lo ha vendido con un beso. Y es espantoso predicar por otra parte y no hablar de Jesús, de la grandeza de Cristo, cuando la Biblia es el libro de Él. Él es el centro de las Escrituras. Y lo vamos a encontrar desde Génesis al Apocalipsis. Él está allí. Solo debemos de estudiar las Escrituras y pedirle al Espíritu Santo y buscarlo a Él, porque Él es el gran tesoro en las Escrituras y deleitarnos en Él. Así que aquí lo tenemos. Juan nos está contando esta situación y es impresionante cómo los sacerdotes rechazaron a Cristo Jesús. Y esto no es nuevo. La gente, yo le decía a los hermanos hoy que estábamos ahí viendo, lastimosamente estos Villacruces solo son un espectáculo para muchos. Imagínense esas personas que van y hacen ese drama y si no se arrepienten de sus pecados y estuvieron ahí haciendo el papel de los soldados romanos, estuvieron haciendo el papel de los sacerdotes, el que hace el papel de Cristo. Y si no se arrepiente de sus pecados, ¿qué va a hacer de esa persona en el infierno? Va a ser horrible. Va a ser espantoso. Es lo mismo como predicar nosotros de Cristo y a la misma vez no estar salvos. Muchos pastores, porque si nosotros no amamos a Cristo, esa es una evidencia de que no somos salvos. Porque la salvación lo primero que hace es, los frutos de la salvación es que comenzamos nosotros a amar a nuestro Dios, porque hemos experimentado ese amor. Y por ende amamos a Jesús y está la sentencia de maldición en el que no amare al Señor, dice la Biblia en 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesús sea anatema, sea maldito de Dios el que no amare al Señor Jesús. Versículo 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Con arrogancia Pilato dice: miren, ya déjenme en paz, ustedes son perversos, son malos. Claro que Pilato también era una víbora. Él se lavó las manos, pero Pilato era terrible, un gran corrupto. Él lo hace como un sarcasmo solamente delante de los judíos. Pero nada que él iba a ser inocente, él es culpable.
al igual que toda la humanidad de la muerte de Cristo, todo incrédulo. Dice el versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Era como un obsequio para los soldados, jugando, bromeando con la vestimenta de Jesús. Versículo 24 dice, entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Salmo 22, ya había revelado el Señor que todo eso iba a pasar, esa burla. Versículo 25 de Juan 19 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ve, hermanas y hermanos, este punto es importante. La tradición adultera lo que es el cristianismo cuando pone a María y quiere meter a María como parte principal. En la tradición católica, las personas piensan que María es antes de Jesús. Las personas, cuando yo hablo en las calles y digo que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es Dios, escriben disparates. Dicen, no, María es mi madre. Y nos preguntamos, ¿por qué estas personas aman más a María que a Jesús? Bueno, en nuestra idiosincrasia, de donde nosotros venimos, hablando de toda América Latina, todo nuestro continente, muchos hombres y mujeres se crían, se levantan sin la ayuda de un padre y se aferran a su madre. Y en la tradición, entonces, la madre pues modela a María y lleva a sus hijos a María, a ver a María y oran a María. Entonces, por esa razón es que de este niño las personas van desarrollándose y se sienten amados por María. Y María viene a ser como una que está interviniendo por ellos, como una protectora. Y cuando van creciendo las personas, como no han conocido a Cristo, sino solo a María, por esa razón es que tienden a despreciar a Jesús. Pero aquí miramos a María que está allí al pie de la cruz, pero no es ella la que está muriendo, es Cristo. No es ella la que salva, es Cristo el único que salva a pecadores. Entonces aquí es la confusión por no leer, por no estudiar las Escrituras. Las personas pues se dejan llevar por la tradición, por lo que otro dice. Y se enllavan, no, es que así creyó mi abuela, y si yo dejo de creer así, pues le estaré faltando respeto a mi abuelo, a mi abuela. Pero nunca leyeron la Biblia los abuelos. Ellos simplemente creyeron porque alguien les contó esa historia. Una historia no bíblica, sino una historieta nada más. Esa es, digamos, la tragedia más horrible que nosotros hemos heredado. Porque hay muchas personas que son ignorantes, no tienen ni idea, simplemente defienden algo que les contaron y no se han tomado el tiempo en investigar. María es una mujer común y corriente como toda, pero ella no es una mujer pulcra sin pecado. Ella fue una pecadora como nosotros, como Moisés. Ella si estuviera, dirían, no, por favor, no, a mí no pequen. ¿Qué dijo cuando allá en la boda de Canaán? Dijo, miren, vayan y obedezcan lo que Él dice. Hagan lo que Él dice. Ella, sabiendo que Jesús es superior a ella. Hágase, Señor, todavía dijo ella en el nacimiento, hágase, Señor, con tu sierva lo que tú quieras. Con tu sierva, con tu esclava. ¿Cómo es posible que la vamos a llevar entonces como por encima de Jesús? Como la llaman, Madre de Dios.
endiosándola como que dice, no, ella es diosa, es la madre de Dios. Es una confusión que hay. O sea, necesitamos nosotros aclarar eso y proclamárselo, porque hay mucha ignorancia dentro de nuestros familiares. Claro que se enojan, no permiten. No permiten. Y lo más triste es que la esencia del evangelio, que es Jesús, lo dejan a un lado. Pero la Biblia no dice que el que no amare a la Virgen María sea anatema. Los católicos dicen que la tradición y la Biblia debe de ir a la par, porque de esa forma es como funciona. Imagínense la tradición, que es un invento del hombre. ¿Cómo es posible que la vamos a poner a la par de la Biblia, que es la palabra infalible, la palabra pura de Dios, el pensamiento de Dios, que no tiene errores en los originales, que es la verdad? ¿Cómo vamos a poner el invento del hombre, que el hombre es mentiroso? Pero al hombre le gusta eso porque él ahí se esconde, su pecado no es confrontado. Y por eso hace a un lado a Jesús, porque Jesús le confronta, le dice que es un pecador, que Jesús murió y que el hombre necesita a Jesús para ser salvo, para escapar de la condena eterna. Por esa razón es que el hombre incrédulo prefiere mejor a otra persona, prefiere mejor a un sacerdote irle a confesar sus culpas y no ir delante de Dios, porque pues necesitamos abandonar ese pecado. Aquí tenemos, ahí está María, dice el versículo 26, versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Versículo 26, cuando vio Jesús a su madre, aquí viene una de las 7 últimas palabras que Jesús dio desde la cruz, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No es María cuidando de Jesús, sino Jesús cuidando de María. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a distorsionar este asunto? María cuidando de mí y no Jesús cuidando de mí. ¿Quién es más superior, María o Jesús? Bueno, según la Escritura, Jesús es Dios, Él es superior. Él fue el creador de María. ¿Qué? Él es el creador de todo. Juan 1, Él es el creador de María. Él es el padre de María. Pero, claro, estamos nosotros, ¿verdad?, en la incredulidad, ciegos. Y no debe ser una ofensa, claro, que aquel tradicionalista se ofende. Ay, no, mire, ese hombre está loco, ese no sabe nada, está desquiciado ese. ¿Cómo le va a faltar respeto así a mi Santa Madre? Bueno, eso es lo que la Biblia enseña. Y aquí lo dice Juan. Juan dice, Juan 1. La Biblia es la que dice todo esto, no es un invento. Y yo no tengo ningún prejuicio porque de ahí salí. Yo estaba ignorante. Y eso fue lo que me motivó a investigar, porque mi abuela decía: no, hijo, pues eso es lo que hemos recibido y no deshonremos, obedezcamos. Y yo le dije: mire, abuela, si alguien tomó veneno de la familia, yo, porque tomó veneno aquel, yo tengo que ir a tomar veneno. Ah, no, eso no, hijo. Entonces, ¿acaso no es también la tradición, si está distorsionada, no me va a mandar al infierno? Es mi obligación investigar, leer. Ya me dijo: mira, hijo, tú estás un poco descontrolado. Fui el 2013 y corrí a la casa de mi abuela, la madre de mi mamá. Ya ella ya estaba ciega, ya estaba en sus últimos días. Y llegué y me dijo: Tony, hijo. Yo cuando era niño me quedaba a dormir ahí muchas veces. Me daba permiso mi mamá y mi papá. Mi abuela hacía un café bien delicioso. Comíamos pan dulce ahí en casa. Ella hacía un café de maíz. Y también hacía café de palo, como le llamamos. Pero uno de niño le gusta todo eso. Donde hay dulcito, pues uno ahí va corriendo. Y yo regresé gozoso y le hablé: mire, abuela, fíjese que el Señor me alcanzó. Y yo estaba predicándole y dije: abuela, mire, somos pecadores, merecemos el infierno. Y ella me agarraba la mano: ay, qué bueno, hijo, qué bueno.
Y cuando ya vamos a terminar, yo dije, Dios mío, mi abuela se va a arrepentir. Y cuando yo la agarré, le digo, abuela, pidámosle al Señor que la salve para que estemos juntos en la gloria. Y me dijo, no seas tonto, hijo. Así me dijo, no seas tonto, no seas bruto, hijo, me dijo. Yo no voy a hacer esa tontería, me dijo. Mire, hermano, sentí como un puñal que me pasó lado a lado. Fíjese que lloré de tristeza. Dije yo, maldita tradición, ¿cómo puede atrapar a una persona de tal manera? Y me dijo, si me voy al infierno, hijo, con mi creencia, me voy allá. Pero no voy a renunciar a lo que me dejaron mis padres. Lo más triste es que mis tías y tíos siguen con la misma postura de mi abuela. Haciendo misa, haciendo todo. Claro, nosotros sabemos que lo único que salva es Cristo Jesús. Y duele. Tengo un tío que lleva como unos 28 años enseñando, es maestro en la tradición. Hemos pasado días enteros, he comido nos tomamos un día desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, he salido hablando y hablando con él y tiene mucho conocimiento. Pero ya, él está bien, tiene hijas pues que son monjas. Y él me dice, hijo, ¿y si yo sigo a Cristo, tú crees que no voy a causar un caos en mi hija si le he enseñado la tradición? Y yo le digo, hijo, tío, usted es Nicodemo y usted está en la postura de Nicodemo. Usted tiene que renunciar a todo eso como Nicodemo lo hizo, pero usted tiene que nacer de nuevo. Ahí están. Y la mayoría de mis tíos y tías por la tradición se han apartado. Y si los busco, algunos no me quieren recibir. No solamente tíos, hasta hermanos en sangre y hermanas. Por la tradición que los tiene ciegos, busco, no te conocemos, de sangre, que hemos crecido juntos. Pero claro, yo lo he entendido, que Jesús ya lo dijo, que por la causa de Él, tus parientes, Dios, se van a separar. Yo he venido, dijo Jesús, no para traer paz, sino espada. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. No, y claro, usted puede tener parientes y dice, es que yo, pastor, yo no tengo ese problema que usted tiene. Mira cómo me tratan a mí y son tremendos católicos. Esperemos más adelante, cuando usted vea, les hable más de Cristo y les hable más de su pecado, a ver si es verdad y lo van a recibir. Le hable de la ira de Dios y les diga que van para el infierno, que usted no lo va a volver a ver si es verdad y lo van a volver a recibir. Mientras usted no les hable de su pecado, mientras usted no hable de Cristo y no diga que Cristo es superior a todo, usted está en paz. Pero hable de Cristo y el panal se alborotó y las avispas comienzan a quererlo picar. Es Cristo el asunto. Aquí no es una cualquier doctrina, no, es Jesús el que hace todo esta división. Pero gloria a Dios. Y tenemos lástima, oramos, pedimos a Dios que tenga misericordia para que lleguen nuestros familiares. Aquí tenemos la Biblia, versículo 27. Después dijo al discípulo, y ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Miremos estas últimas palabras que Jesús dijo, hermanas y hermanos, el tiempo se nos ha terminado. En la cruz. La primera de ellas que Jesús compartió está en Lucas capítulo 23, versículo 34, que dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esto es maravilloso. Cómo Jesús vino no para condenar, sino para salvar. Yo un día de esto estábamos predicando, porque esta semana hemos estado varios días ahí en Maverick, y yo predicaba, ¿por qué no queremos venir a Jesús? Una pregunta, ¿por qué no queremos venir a Jesús si Él es tierno y Él es maravilloso, es bondadoso, es todo amor? ¿Por qué no queremos venir a Jesús? ¿Por qué preferimos a Mahoma? ¿Por qué preferimos a Buda, a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe o a otro santo, pero no a Jesús? ¿Por qué? No lo entiendo. Claro, el mismo Jesús lo dijo.
Todo aquel que practica el pecado, dice Juan 8:34, esclavo es del pecado. Por esa razón no quieren venir a Cristo y no queréis venir a mí, dice Juan 5:40, para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí, no queréis, porque están muertos en sus delitos y pecados. Prefieren mejor una tradición porque quieren seguir disfrutando el pecado. Aman su pecado. Por esa razón es que no vienen a Cristo y no quieren de Cristo nada. Un día yo le preguntaba a un hombre y le decía, usted un día va a ser suegro, se va a casar su hija. Ajá. ¿Qué prefiere usted, que su hija se case con un pastor o que se case con un profesional? Me dijo, yo creo que mejor prefiero con un profesional, un hombre que tenga bolitas, me dijo. Que tenga títulos universitarios. Yo me quedé frío. De verdad, ¿sí? En otra ocasión estábamos hablando con una hermana de pastor. Y esta persona creció con lo que es los mesiánicos. Los mesiánicos, ellos practican lo que es la cultura judía. Y le digo yo, mire, disculpe, una pregunta. Si usted tuviera que elegir entre el evangelio de Cristo y la tradición judía, ¿con qué se quedaría usted? Y ella dijo, sin dudar, me quedo con la tradición judía. Y le digo, pero no tiene a Cristo. Sí, me dijo, pero las fiestas judías son bonitas, me dijo, y la comida, y la danza del vientre. Y comenzó aquella señora a danzar. Y yo volteé a ver al pastor y le digo, así están las cosas, prefieren mejor la tradición, prefieren una cosa, ¿verdad?, absurda, y no quieren a Cristo. Imagínense, hermano, llegar hasta ese punto. Así está la sociedad. Pero gloria a Dios por su misericordia, que Él es paciente. Y Él escogió un rebaño, Él escogió un remanente desde antes de la fundación del mundo, porque el hombre, si tuviera libre albedrío para escoger a Cristo, no lo escogería jamás, jamás. Pero Dios, bendito Señor por su bondad, que antes de la fundación del mundo escogió a un pueblo para que responda al llamado, hermanas y hermanos. Por esa razón estamos aquí celebrando a Cristo esta noche. Si no, ninguno de nosotros estaríamos aquí, estaríamos allá, quizás en borrachos, celebrando, ¿verdad?, pero como un espectáculo, viendo la película y diciendo, ay, pobrecito, lo hicieron sufrir. No, hoy estamos celebrando que murió y que resucitó. Por obra del Señor soberano. Por eso todo se lo debemos al Señor. La segunda palabra que Jesús dijo en la cruz, la encontramos en Lucas 23:43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra la encontramos en Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y la cuarta palabra que Jesús dijo desde la cruz, ya en sus últimos minutos, la encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 46, que dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la quinta palabra la encontramos en Juan 19:28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y la sexta palabra es la que leímos al principio. La penúltima palabra está en Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y la última palabra, número 7, la encontramos en Lucas 23:46, que dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Murió. Para que no haya duda que Él murió, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Él murió, tenía que morir para pagar
el pecado de cada uno de nosotros. Pero la buena noticia, hermanas y hermanos, que no quedó en la tumba está vacía. Jesús, el domingo lo vamos a predicar. Él está vivo. Y esa es la evidencia que agradó al Padre. La ofrenda, la vida sin pecado de Jesús. ¿Lo creemos? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo lo pagó Jesús de una vez y para siempre a favor de nosotros. Y lo vamos a adorar por la eternidad, por siempre. Porque Él se lo merece todo. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso a Cristo. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por haber enviado un sustituto. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.